Hola, soy Lina María. Bienvenidos a este espacio de lectura, historias y compañía. Estamos leyendo la novela Los Derrotados del escritor antioqueño Pablo Montoya. Comenzamos el capítulo número 12. Bienvenidos. Los desplazados han llegado a Peque. El pueblo está situado en un cañón entre la serranía de Urama y el nudo de Paramillo. 7 horas por una carretera destapada los separan de Medellín. Por el paisaje de montañas imponentes que lo aíslan, el aire balsámico, el conglomerado de quebradas cristalinas que lo atraviesan, Peque podría ser uno de los lugares ideales de las utopías renacentistas. Pero solo es uno de los pueblos más miserables del departamento de Antioquia. Ahora, además, es un refugio de campesinos amedrentados que escapan de la violencia. Andrés Ramírez, enviado por el colombiano, llega a la medianoche. Tiene el cuerpo magullado porque las 7 horas se volvieron 20. Un derrumbe los detuvo en alguna parte del trayecto. Luego el bus se averió y hubo que esperar a que apareciera el repuesto indicado. Ramírez no descansa. Cuando cubre estos eventos no le interesa el reposo. Se baja del bus y alguien le informa que en el parque están los desplazados. La iglesia tiene cerradas las puertas. El párroco, eso también le han dicho, cree que los desplazados son colaboradores de la guerrilla, puros comunistas, embosados detrás de la pobrecía. Pero los desplazados, que hubieran preferido el templo, se han ido acomodando de cualquier manera a lo largo y ancho del parque. Ramírez pasa la noche conversando con ellos. La historia una vez más se repite. Los paramilitares amenazan a los campesinos porque ellos les dan de comer y de beber, alojan y hablan con los guerrilleros que circulan por la zona. Los campesinos dicen que si no atienden a los guerrilleros, estos los amenazan por colaborar con los paramilitares. Han atendido a los guerrilleros porque primero estaban los guerrilleros, pero si hubieran llegado antes los paramilitares, hubieran tenido que atender a los paramilitares. ¿Y qué otra cosa podemos hacer?, dice una mujer de edad avanzada. Pero un argumento tan elemental, así esté lleno de palabras repetidas, nada vale para quienes hacen la guerra. La situación de ahora es que los paramilitares llegaron a la región desde hace semanas y quieren controlarla. No han demorado mucho en producir zozobra. Difundieron amenazas insultantes en papeles y en pintas sobre los troncos de los árboles. Después ocurrió la primera masacre. Los campesinos entonces tomaron sus bártulos y se refugiaron en el pueblo. En la madrugada, Ramírez duerme un poco a la calidez de una fogata. Lo despierta la llegada de la aurora, que en Peque es un velo de nubes grisáceas. Poco a poco se expande el olor del tabaco. Los niños se desperezan y tienen hambre. Un perro estira su cuerpo flaco y sarnoso. Las mulas desalojan su porquería y mean largamente. A Ramírez le gustan los modos en que esta humanidad con sus animales en fuga comienza el día. Reconoce que no hay mejores escenas para fotografiar. Saca su cámara, limpia los lentes e introduce el rollo. Mientras lo hace, aspira el olor del café que se cocina en algún lado. Los trozos de bruma se han disipado entre las montañas circundantes. Ramírez pasa por entre personas que han aprovechado los escalones para construir almohadas con los enseres más blandos. Toma algunas fotos, pero los ojos no le responden. La verdad es que Ramírez lleva varios días sin dormir. Desde que trabaja para el colombiano cubriendo las zonas de guerra en Antioquia, el sueño le falta. Solo se vale de los días de descanso que tiene para recuperar sus fuerzas. Una vez, cuando regresó de Segovia, donde cubría la masacre de Machuca, durmió 3 días seguidos en su apartamento de Medellín. Se levantaba para orinar y comer algo, luego caía en el sueño como una piedra pesada. Si no fuera por estas pausas, Ramírez no hubiera resistido el ritmo de sus correrías como reportero gráfico. El colombiano quería cubrir de la manera más neutral ese paisaje en que la región iba precipitándose hacia una espiral delirante de masacres. Uno de los dirigentes del diario lo había llamado para decirles que confiaba en su ojo. Tómele fotografías a lo que vea y aquí le publicamos las mejores. Y todo marchó bien hasta que Ramírez comenzó a comprender los mecanismos del despojo de la tierra,
y de los asesinatos colectivos. Las fotografías que mandaba le dieron reconocimiento. Manifestaban, sin preámbulos, el dominio del oficio y el arrojo del fotógrafo. En todas, quien aparecía como protagonista central era el sufrimiento de las víctimas. Con las imágenes que llegaban de Mutatá y San Carlos, de Apartadó y Puerto Valdivia, de Granada e Ituango, Ramírez se convirtió en una figura importante. En ella se empezó a ver un nuevo rostro de la violencia, más humanizado y por ello mismo más insoportable. Pero Ramírez se percató de que a sus fotografías las acompañaban informes que no decían la verdad de los hechos. Los contaban pormenorizadamente, pero eran cómplices en sus versiones porque no señalaban a los culpables de la guerra y más bien los encubrían. Ramírez protestó. Solicitó que le dejaran leer primero el artículo que iría con sus fotografías. Le respondieron que casi todas esas noticias se hacían a última hora y que él siempre estaba en zonas muy lejanas de Medellín para poder consultarlo. Habló con su jefe. Le propuso algunas notas explicativas sobre los acontecimientos cubiertos. Este las leyó y le dijo que a él se le había contratado como reportero gráfico y no como redactor de prensa. En esos escritos, Ramírez mencionaba quiénes eran los responsables de las masacres y las expulsiones, y lo que no le gustaba al periódico era que se supiera de qué modo se relacionaban los paramilitares, el ejército y los hacendados para asesinar no solo a guerrilleros, sino a los campesinos que se encontraban en las regiones de esa lucha. Una lucha que, y Ramírez lo decía, se hacía por el dominio de los corredores de la droga. Muy rápido, el fotógrafo se dio cuenta de que si quería un trabajo ajeno a cualquier manipulación, debía hacerlo independientemente. El Colombiano era el diario conservador de Antioquia y sus dirigentes se negaban a reconocer el tamaño de la verdad o preferían ignorarla porque apoyaban esa alianza. Única manera, a su juicio, con la que el gobierno podía enfrentar eficazmente el enemigo que tenía, las guerrillas comunistas. Pero Ramírez no solo denunciaba a los paramilitares y los miembros del ejército, también se refería, y sin vacilación, al vandalismo de los guerrilleros. Su cuerpo, por fortuna, respondía bien en esas pruebas físicas. En ocasiones lo sorprendían fatigas depresivas, pero ellas sucedían en los días de asueto. Los ojos vuelven a cerrársele en tanto fotografía a un niño que dormita arrodillado sobre las escaleras del atrio. Está descalzo. Tiene una pantaloneta que le queda grande y una camisilla estrecha para su estómago inflado. Después se dirige hacia un grupo de campesinos que han montado fogones. Le ofrecen una taza de café. Entretanto, toma varias fotografías a las cocinas improvisadas. Al lado de una gran ceiba, 2 niños juguetean y Ramírez les dice que se pongan al lado del tronco. Ambos se intimidan y con sonrisas miran a la cámara. Más adelante ve a una muchacha con la cabellera desgreñada que carga en su regazo una gallina. Ramírez vacila en acercarse, pero lo hace con cuidado para no estropear ese vínculo adormecido de 2 seres que han sido expulsados de su hogar. Un nuevo desvanecimiento se presenta. Decide buscar unas residencias para dormir un par de horas. Es entonces cuando la ve, parada en el extremo de una fila de mujeres que llevan a sus niños entre los brazos. Está dándoles leche y panes. Ella hace una pausa para mirar al fotógrafo. Los ojos se detienen en uno de esos puntos cálidos en que 2 humanos creen encontrarse cuando se ven por primera vez. A Ramírez se le escabulle el sueño. Una inesperada renovación lo invade. Se aproxima y le habla. La mujer sonríe, estira la mano, dice su nombre. Alba Bastidas, estrigueña y flaca, de ojos negros como una noche cerrada. Pero esa noche, a veces, resplandece al modo de una inextinguible llama. Eso es lo primero que Ramírez percibe. Su pelo, largo y espeso, está repartido en 2 trenzas. Tiene una camisa donde está marcada la institución que se ocupa de los desplazados. Él espera que termine de repartir las vituallas.
Podría tomar algunas fotografías, detenerse en el contraste de las manos delicadas de ella con las de las campesinas, que son vastas, pero considera que Alba merece la mirada natural y no la intervención del lente. En las primeras palabras que comparten, Alba corrobora lo del párroco, que se ha negado a abrir las puertas de la iglesia. Dice que ni siquiera se ha dignado a hablar con los líderes de los campesinos. Ramírez no puede evitar el bostezo y un repentino vaído lo sienta en una banca. La mujer dice que puede descansar en su habitación. Van juntos a las residencias cerca al parque, donde ella está alojada desde hace un par de días. La pieza es limpia, huele a esencia de flores como a rosas mezcladas con lavanda y pino. Sorprendido, Ramírez ve cómo esas manos, que le atraen con fuerza, hacen diligentemente la cama. Antes de salir, la mujer propone que se vean más tarde y lo abraza. Ramírez se siente enternecido y a la vez abrumado con ese abrazo. Después toma un baño y se acuesta. Ve en la mesa de noche una fotografía. Un muchacho abraza por detrás a quien acaba de salir. Los dos sonríen felices. En la noche, mientras acompañan a los desplazados, Ramírez escucha la historia. Alba pone de tanto en tanto su mano en la mano de quien escucha. Una cálida confianza se va tramando entre los dos. Peque no es grande, sus pocas cuadras son recorridas varias veces. La madrugada los sorprende caminando por los alrededores del parque. Todo está en silencio. Ambos se han puesto a mirar como si fuesen vigías protectores las sombras de los que duermen. Alba ha nacido en Pasto. Ha vivido algunos años en Tunja. Estudió sociología en Cali. Allí conoció a Miramar. Miramar era un estudiante de artes plásticas y como buen caleño amaba la salsa y se mantenía trabado. Podía beber horas enteras sin llegar a emborracharse. El habla se le expandía con el licor, la mente con la marihuana. Recitaba de memoria pasajes de los cuentos de Andrés Caicedo, Que viva la música, era su libro fetiche. Y el escritor suicida, una especie de ídolo. Algo así como un profeta de la psicodelia modernidad colombiana. Alba se encantó con ese revoltijo de aceleración, tocado de música, cine, droga y literatura propios de esos años. Mientras pasaron por la universidad vivieron sometidos a un goce de los sentidos que osciló siempre entre el escándalo, el frenesí y la ensoñación. Un goce que justificaba su rebeldía frente al país pacato y pendenciero que les había tocado. A veces, en los fines de semana, hacían incursiones a las playas de Buenaventura. Se desnudaban, se echaban al sol durante horas, hacían el amor muchas veces y mientras miraban las olas y comían cocos y fumaban baretos interminables, se sabían las criaturas más dichosas del universo. Miramar escribía poemas de amor donde había chontaduros y chiminangos y se los dedicaba todos a una Alba perdidamente enamorada. El veloz periodo de noviazgo acabó cuando a Miramar le salió un trabajo como maestro de pintura en los bachilleratos artísticos del CATS en Tunja. Él se fue primero. Alba se le unió al cabo de unos meses. Agobiados por el frío, conscientes de estar viviendo en una ciudad que parecía detenida en los tiempos de la colonia, rodeados de burócratas, militares y seminaristas, aumentaron las dosis de licor y marihuana. Les hacía falta el bullanguero sol de Cali. El mar les dolía por lo distante que estaba. A los dos se les fue pasmando la vitalidad. Ella empezó a trabajar como asistente social en el hospital psiquiátrico. Le gustaba ese empleo porque el sitio era como una gran casa campestre que dejaba las puertas abiertas para que los locos entraran y salieran según su extraviado albedrío. Pero pronto, ella quedó en embarazo. Hace 20 años quedé en embarazo, le dice Alba Ramírez, y a veces creo que fue ayer. Coincidieron en que ella dejaría el trabajo y se dedicaría al hijo. A la mujer la agobió esa decisión por la dosis de sacrificio que le atañía. Pese a que aceptó la propuesta, con la condición de que sería por un par de años, sospechaba que su vida profesional iba a estancarse. El embarazo transcurrió los primeros meses bajo una extraña sensación.
Alba parecía vacía y despojada, como si no tuviera órganos, ni sangre, ni vísceras en el cuerpo. Pasaba largos ratos detenida en un limbo, ajena a los pensamientos, pero por instantes una presencia enorme e intangible la invadía, dejándola al borde del llanto. A partir del cuarto mes la visitaron depresiones súbitas y sueños escabrosos. Uno de ellos era recurrente. Alba iba al baño, se sentaba en el sanitario y de súbito sentía que un hueco se abría bajo sus caderas y un par de manos deformes emergían de la oscuridad para aferrarse a sus piernas. Se despertaba sudorosa, lloraba inconsolable hasta que volvía a dormirse. No sé cuánto tiempo lloré, le dice Alba Ramírez, pero creo que fueron muchos años. En medio de la crisis lo único que deseaba era que Miramar la abrazara, pero Miramar no estaba. Llegaba siempre en las madrugadas o se iba de viaje alegando motivos de trabajo a Villa de Leyva, a Bogotá, a Cali. José nació. El par de años que Alba debía dedicarle se convirtieron en 6. Miramar propuso que lo mejor era estar todo el tiempo con el hijo hasta que tuviera edad para entrar a la escuela. En ese momento debí irme de Tunja, le dice Alba Ramírez. Debí regresar a mi casa de Pasto, criar a José al lado de mis padres. Pero a la vida la forjan las decisiones y éstas provocan acontecimientos y terminamos viviendo lo que se nos ha destinado. Ahora sé que no me fui porque era necesario que pasara lo que pasaría después, porque era indispensable que Medellín se atravesara en mi vida y yo pudiera sumergirme en el dolor. Alba se aferró a su hijo con la obsesión de una mujer abandonada. Miramar se había tornado ofensivo y empezó a golpearla en sus delirios alcohólicos, pero ella no sucumbió al resentimiento. José era su salvación. Ese niño flaco, moreno, de ojos inmensos y oscuros como los de su madre, estaba a su lado como un silencioso ángel de la guarda. Para sortear la frustración y ayudar un poco a la economía de la casa, Alba le propuso a Miramar hacer artesanías. Recibió unas cuantas indicaciones y muy rápido se volvió perita en dibujar casas, puentes, paisajes del altiplano, noches estrelladas en pedazos de arcilla y en platos y jarras que después vendía a varias tiendas de Tunja. José crecía, vigoroso e inquieto, por entre las pinturas y las artesanías. Las enfermedades le eran ajenas. Había días que eran tramados con la escurridiza filigrana de la felicidad. Miramar se tornaba de nuevo afectivo, escuchaba en una grabadora boleros de Benny Moré. Se trataban y bailaban amacizados y terminaban amándose como en los viejos tiempos. Un día, Miramar llegó con la noticia. Había conseguido un traslado al CAS de Medellín. Discutieron sobre esa posibilidad a sabiendas de que la decisión ya estaba tomada. Miramar se sentía estancado en su carrera, quería hacer una maestría en artes y Tunja no le brindaba ese horizonte. No quería además que José creciera en una ciudad asfixiada por la burocracia y su gris tradicionalismo colonial. Alba llegó a entusiasmarse con la idea de la mudanza, a pesar de que las piernas le habían temblado cuando previó el futuro. Medellín crecía con una fuerza inaudita, llena de posibilidades laborales para los dos y más atractiva para la educación de José. Pero también era una ciudad malvada. Yo qué iba a saberlo, le dice Alba Ramírez. ¿Cómo podía saber que dejaba mi paraíso altiplánico para ir al centro de la desgracia? Llegar a Medellín fue encontrar el pasado ritmo de la bohemia. Por unos meses, la pareja recuperó el entusiasmo que la gélida Tunja les había mitigado. Se emborrachaban frecuentemente, hacían un amor que tenía la virtud de suspenderlos en una reconciliación con las cosas. La visión de las montañas y los árboles florecidos de Medellín les ofreció una especie de libertad espacial. Alba no se cansaba de mirarlos y junto a José se pasaban las tardes de los domingos viendo, embelesados, el volar de los gallinazos en lo alto del cielo. El calor los había regresado a la complacencia de las telas suaves y a las sandalias holgadas. Los jugos frutales poseían un sabor más intenso, los sancochos hacían sudar copiosamente, las cervezas precipitaban con mayor fuerza el cauce de la sangre.
Envueltos en esa atmósfera de tregua, Miramar empezó su maestría. No tardó en redoblar sus farras. Las ausencias se hicieron más frecuentes. Alba sabía que él era infiel y que ahora estaba enamorado de otra. Un día los reclamos llegaron a un límite. Miramar le confesó lo que ella se había negado con ingenuidad desde hacía tiempo. La infidelidad de su hombre no era un asunto reciente, existía desde los días del noviazgo caleño. Esta revelación fue demoledora. Alba se sintió ultrajada en lo más profundo de sus sentimientos y decidió clausurar el amor. Pero, por no afectar el equilibrio entre el hijo y el padre, soportó varios años el marasmo de la indiferencia del otro. Un día discutieron con tanta vehemencia que Miramar fue enfático en sus insultos. Por primera vez le había dicho que era una fulana ignorante, estancada en las faenas del intelecto y el espíritu, que él urgía de otros aires más prometedores, de otros cuerpos más agraciados, de otras entelequias más interesantes. Al día siguiente Alba empezó a buscar trabajo. Consiguió un contrato como asistente social en la gobernación de Antioquia y alquiló una casa. José se fue con ella. Fueron años felices, le dice Alba Ramírez. En realidad, todos esos años, los que pasé en Pasto, en Cali, en Tunja, en Medellín, fueron felices, si los comparo con lo que vendría después. El amanecer empieza a despuntar, como si un manantial de una ciénaga se abriera en una de las nubes opacas que todavía cubre a Peque. Miramar quería volver siempre que fracasaba con sus amantes, pero Alba perseveró en defender su dignidad. Quería proteger la calma adquirida. Por su parte, no buscó a nadie. Dejó de beber y sus turras se hicieron más esporádicas. Todo lo absorbía su trabajo de consultoría social y los estudios de José avanzaban bien. Era un muchacho distante del bullicio, le gustaba la música y la poesía. Con la edad se le había instalado una timidez desgarbada y su apariencia asumió el perfil de una larga caña coronada con una mata de pelo negro. La voz se le enronqueció. Sendas de lanas oscuras se le fueron expandiendo desordenadamente por las mejillas. Se hizo más amoroso con Alba y más distante con Miramar. Pero había días en que se hundía en una extrañeza inexplicable y retraimientos mudos lo anegaban. El padre terminó en su deambular por agarrarse de una oferta que le hizo un amigo suyo residente en Nueva York. Fracasó en su intento de cambiar de vida y de país. Pronto se le acabó el dinero que había ahorrado y se negó a los trabajos de un inmigrante ilegal. Cuando regresó a Medellín, saturado de droga y alcohol, conoció a quien habría de rescatarlo. Miramar se desintoxicó ayudado por su nueva mujer. Se afilió a Alcohólicos Anónimos, el tránsito a la secta evangélica, donde desde hacía años ella era una de las más acuciantes dirigentes, fue efectivo. Más tarde, recomendado por su salvadora, Miramar entró a la planta de profesores de una universidad emergente. Alba se afianzó en su trabajo. Sentía que era útil en un país de desamparados. José cursaba su último año de bachillerato cuando un día salió de casa. Debía ir a una clase de guitarra, pero primero quedó en visitar a un amigo flautista con quien estaba montando canciones de los Beatles. Alba recuerda muy bien las canciones Yesterday, Little B, Michelle, porque la noche anterior José las había tocado de memoria varias veces. Esa tarde, el llamado por teléfono dijo que estaba deprimido y que le dolía el cuerpo. Le respondí que se tomara una aspirina y me esperara. Sé que debía haberme ido de inmediato para la casa y llevarlo al médico. Quizás si lo hubiera hecho, hoy estaría conmigo. Pero Alba olvidó ese malestar. Se quedó conversando con una de sus colegas. Eran las 8 de la noche de ese lunes, de ese mes de octubre, cuando llegó a su casa y la encontró vacía. Desde entonces, le dice Alba Ramírez, sin que le tiemble la voz, sin una lágrima en los ojos, estoy buscándolo. Muy bien, así llegamos al final del capítulo número 12
de esta novela que se llama Los Derrotados, del escritor antioqueño Pablo Montoya. Gracias por escucharme, gracias por compartir este audio y gracias por darle me gusta también. Hasta la próxima.